Mucha atención porque si lo que queremos es determinar el dominio máximo, lo primero que hay que hacer es identificar las partes de la función que nos están dando. Ojo, tenemos una fracción, primer característica importante. Si tenemos una fracción, hay que observar si hay letras en el denominador. Resulta que aquí tenemos una letra en el denominador. Por lo tanto, el procedimiento a seguir es tomar lo que está en el denominador y escribirlo igual a cero. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace cuando hay una fracción con letras en el denominador y queremos determinar el dominio máximo. Ok, cuando tenemos x menos 5 igual a 0, pues de la forma más simple posible se hace que x es igual a 5. Mucha atención a esto, vamos a hacer un ensayo mental, bueno, relativamente mental porque lo vamos a hacer en calculadora, sobre lo que pasa con esto y por qué estoy haciendo esto. Si uno toma la calculadora y cambia la x por el 5, sería entre paréntesis el 5 elevado a la 2 más 4. Y en la parte de abajo sería 5, perdón, entre paréntesis 5 menos 5. Si nos damos cuenta, inmediatamente vamos a entender por qué hice esto. Porque quiero conocer cuál es ese número que me produce un error matemático en la calculadora, que en la vida matemática realmente quiere decir no es posible definir el resultado de esta fracción, ¿verdad? La calculadora es porque los informáticos como que no entienden mucho los conceptos matemáticos y ellos creen que es que se produce un error, y no, no es que se produce un error, es que no es posible determinar el resultado de esta operación cuando x es igual a 5. ¿Qué pasa si en lugar del 5 usamos otro número? Bueno, vamos a probarlo solo por hacer un ensayo mental. Por ejemplo, el 4, que es el más cercano al que estamos usando. Bueno, hay un más cerca, pero el entero más cercano. Ven, me da menos 20. O sea, si uso el 5 me da un error, pero si uso el 4 no me da un error, me da un resultado. Entonces eso quiere decir que yo puedo utilizar cualquier otro número, sea cual sea, solo que no puedo utilizar el número 5. A esto se le llama restricción, como lo habíamos visto en las desigualdades. ¿Por qué? Porque genera un error. Entonces, ¿cómo vamos a escribir el dominio máximo o lo que vamos a llamar respuesta? Vamos a escribir D de dominio, max de máximo, dos puntos, y decimos, puedo usar todos los números reales, excepto, aquí voy a ser muy serio, esto no es un menos, es un guión que significa excepto. Y entre llaves voy a escribir el número 5. O sea, yo puedo utilizar todos los números reales excepto el 5 porque se indefine la función. De nuevo, vamos a ir viendo las características. Yo insisto, lo importante son las características que al final se llaman patrones. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos una fracción. En el denominador hay letras, entonces el patrón ya se cumple para hacer lo mismo que dije antes. ¿Qué dije antes? Que tomo el denominador y lo escribo igualado a 0. Lo que pasa es que aquí aparece una mala noticia. Si se dan cuenta, en la pasada lo que teníamos era una ecuación muy básica. Eso quiere decir que dependiendo del denominador, la ecuación se puede ir complicando poco a poco y podría ser cualquier ecuación que exista, inclusive de aquellas que se resolvían con división sintética, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque aquí puede aparecer de todo. Entonces, en este caso tenemos una ecuación cuadrática que se podría resolver usando inspección o fórmula general o todo lo que hemos visto anteriormente. Yo la verdad, para ahorrar un poquito de tiempo, voy a usar la calculadora. Colocamos el 1, el igual, el 1, el igual y el 6 negativo. Y esto nos dice x igual a 2. Aquí les voy a hacer que tengan
paciencia un poco. Por favor, no se aceleren a pensar innecesariamente. X es igual a menos 3, ¿verdad? Dice ahí. X es igual a menos 3. Recuerden que esto es una ecuación cuadrática. No estoy factorizando, no me interesa factorizar. Yo quiero saber cuánto vale X para ver cuándo es que esta operación se convierte en cero. ¿Por qué? Porque si en la parte de abajo de una fracción nosotros colocamos un 0, vean lo que sucede en la calculadora. Escribimos menos 9 sobre 0 es igual y otra vez nos da error matemático. Entonces, si con el 2 esta operación es igual a 0, se produce un error. Con el menos 3 esta operación me da 0, entonces se produce un error. ¿Qué gano con todo esto? Que si yo utilizo cualquier otro número, sí me sirve. O sea, el dominio máximo serían todos los números reales, excepto el número 2 y el 3 negativo. Ok. Tenemos esto, ¿por qué así? Porque es raíz de índice par. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribimos 8x mayor o igual que 5, x mayor o igual que 5 sobre 8. Y habíamos dicho en la clase de la semana pasada que si la letra era mayor que el número, entonces escribimos primero el número y luego más infinito. Recordamos que si tiene esta rayita abajo, entonces va cerrado en el número y en el infinito siempre va abierto. A ver, atención todos y todas. Otra vez tenemos raíz de índice par. Cuando tenemos raíz de índice par, tomamos lo que está dentro de la raíz de esta forma y escribimos mayor o igual que 0. Lo que pasa es que aquí ya tenemos una fracción, cosillas que inclusive algunos me han preguntado por Telegram, y lo primero que vamos a hacer es separar esta fracción. Pero ¿cómo quedaría? Vamos a escribir 3 menos 2x sobre 7. ¿Se acuerdan que cuando separo una fracción y hay un menos afuera, el signo de adentro cambia por el contrario, es decir, más 1 sobre 7 mayor o igual que 0. ¿Por qué hago esto? Porque de esta forma puedo dejar los términos que tienen x a la 1 al lado izquierdo y puedo pasar los términos que no tienen x al lado derecho, de esta forma que tenemos por aquí. Sin embargo, aquí sería solamente pues resolver esta operación que si observamos pues al mejor estilo de ustedes se podría hacer con calculadora. Menos 3 menos 1 sobre 7 y de esta forma me da menos 22 sobre 7. Entonces escribimos por aquí menos 22 sobre 7. Aquí yo hago un paso diferente al resto de los profesores. Ninguno de los dos es mejor. Solo que a mí no me gusta que se aprendan una cosa más que puede ser un poco, pues, que llegue a saturar tanta información a la hora que uno estudie. Lo que yo hago es que si está restando pasa a sumar. Esto todo el mundo lo sabe. Si está restando pasa a sumar, todo el mundo lo sabe. Y si está multiplicando pasa a dividir, que esto es otra cosa que yo hago muy diferente a todos los otros profesores, pero que son pasos completamente equivalentes, ¿verdad? Luego metemos esa división en la calculadora, que sería 22 sobre 7 dividido entre 2 sobre 7 y el resultado es 11. ¿Qué tenemos aquí? Perdón. ¿De qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que el número es mayor que la letra y cuando el número es mayor que la letra, primero se escribe menos infinito y después se escribe el 11.
Como tenemos la rayita en la parte de abajo, entonces en el 11 va cerrado y en el infinito va abierto. Ojo, atención. Otra vez tenemos una raíz de índice par. ¿Lo ven ahí? Sí, el índice par. Ok, entonces tomamos lo que está dentro de la raíz, que ahora es cuadrática, ¿verdad? Es un trinomio cuadrático. Y lo escribimos mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que factorizar lo que está aquí. Aquí respondo una pregunta que me hicieron por Telegram. ¿Cuándo sé que hay que factorizar y cuándo nada más hago esta parte de arriba? Muy importante. Si tenemos un polinomio con exponentes 2 o mayor, tenemos que factorizar a la fuerza. Si no, entonces letras con letras, números con números, igual que en las ecuaciones. Pero aquí vamos a factorizar de la forma más simple de todas. 3 menos 5 y menos 8. Esto me interesa mucho porque me da en forma de fracción, por dicha pasó. Sería 3x y la calculadora me dio positivo, entonces menos 8. Luego vemos que me da menos 1. Entonces aquí sería x más 1. Diferencias con lo que hicimos anteriormente. Ahora estamos factorizando, no estamos resolviendo una inecuación. Nada más estamos factorizando. Pero acuérdense, por favor, habíamos dicho que si factorizábamos por la inspección, entonces la calculadora nos decía cuáles eran los ceros del polinomio, ¿verdad? Que en este caso serían 8 tercios y el menos 1. Esto era importante porque los ceros del polinomio los vamos a necesitar para crear la tabla. Además, estos paréntesis me dicen cuántos renglones tiene la tabla. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esta tabla tiene 2 renglones. ¿Por qué tiene 2 renglones? Porque hay 2 elementos multiplicándose. Entonces, hacemos por aquí una línea vertical, también hacemos por aquí una línea vertical. Me recuerdo que por aquí va menos infinito y me recuerdo que por aquí va más infinito. Recuerden que hacemos 2 líneas verticales en medio porque hay 2 ceros del polinomio, en donde colocamos el menor de primero y el mayor después. Si aquí una pregunta muy normal es que digan cómo sé yo que esto es mayor que esto, pues es muy fácil porque este es positivo y este es negativo. El positivo siempre es mayor que el negativo. Escribimos el primer paréntesis y nos vamos a recordar que el primer paréntesis sale de 8 tercios, ¿verdad? Entonces quiere decir que se vuelve 0 en 8 tercios. El segundo paréntesis sale del menos 1. Entonces el 0 va debajo del menos 1. Aquí también surge otra pregunta que me han hecho por Telegram y es ¿cómo sé yo cuándo es que tengo que pensar en las restricciones? Bueno, aquí no hay fracción. Como no hay fracción, no hay restricciones. ¿Está bien? Si no hay fracción, no hay restricciones. Ahora, ya tenemos esto. Me recuerdo negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Qué va a pasar? Que la primera columna queda positiva, la segunda negativa y la tercera positiva. Como a mí solo me interesan los mayores que 0, entonces vamos a decir que va de menos infinito hasta el menos 1. Como no hay restricciones, entonces va cerrado. Además, tenemos la rayita por aquí. Unido. Ahora vamos de 8 tercios a más infinito. Recuerden que no hay restricciones, tenemos rayita, entonces va cerrado en el número, pero en el infinito siempre va abierto. Y esto que tenemos aquí ahora se llama dominio máximo. Ok, ¿qué sucede aquí? Bueno, en esta parte tenemos una raíz par. Entonces tomamos la parte que está dentro de esa raíz,
y la escribimos mayor o igual que 0. Entonces escribimos x mayor o igual que 2. Ah, caramba, cuando la letra es mayor que el número, entonces tenemos más infinito. Como hay rayita, entonces va cerrado en el 2, pero abierto siempre en el infinito. ¿Qué sucede? Que aquí también hay otra raíz par. Entonces ocupamos tomar la parte de adentro y escribirla mayor o igual que 0. Aquí vuelvo a insistir, yo siempre voy a hacer un procedimiento diferente a los demás profesores para no tener que aprenderse una regla más. ¿Cuál es ese? Si la letra está negativa, la pasamos al otro lado del igual para que quede positiva. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Si el 12 se divide entre 2, me da 6. Ay, perdón, ese 0 no sé de dónde salió. ¿Y qué llegamos? Llegamos a que hay un número mayor que la letra. Si hay un número mayor que la letra, entonces estamos hablando de menos infinito. Recuerden que tiene rayitas, cerramos en el 6 y abrimos en el infinito. Atención a esto, yo los coloqué así, uno a la par del otro, no por casualidad. Es para que ustedes observen. El intervalo azul va del 2 a más infinito. Pero el verde me dice, no podemos usar números mayores que el 6, solo podemos usar números menores que el 6. El azul me dice que no, que solo puedo usar mayores que el 2. Entonces llegamos a un acuerdo. El acuerdo general es que el dominio máximo va del 2 al 6. Y aquí sí cumplimos con las dos condiciones. Los números que están entre el 2 y el 6 me sirven en la raíz azul y me sirven en la raíz verde. Ok, seguimos con la historia del patrón que hay que seguir. Hay una fracción. Cuando hay una fracción, solo me interesa lo de abajo. Pero lo de abajo tiene una raíz par. Entonces, como tiene una raíz par, solo me interesa lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Vamos a escribir 9 menos 3x mayor que 0. Si se están preguntando por qué no igual que 0 con la rayita aquí abajo, es porque está en la parte de abajo y la parte de abajo de una fracción no puede ser igual que 0, ¿verdad? Entonces ahora la desigualdad cambia un poquito. Lo que sigue es algo que ustedes en teoría deberían de manejar fácilmente, lo cual sería algo como esto. Y aquí nos damos cuenta que el número es mayor que el 0 que la x. Entonces hablamos de menos infinito. Abierto en el infinito, cerrado en el 3, no. ¿Por qué? Porque ahora no puede ser igual que 3, ¿sí? Porque no tiene la rayita de abajo. Observemos, tenemos una fracción, ¿verdad? Siempre que hay una fracción, lo único que a mí me interesa es lo que está abajo. Pero abajo tenemos una raíz cuyo índice es impar. Si el índice de la raíz es impar, yo tomo lo que está dentro de la raíz y a diferencia de todo lo que hemos hecho anteriormente, escribimos igual a 0. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz es impar, ¿verdad? Y entonces la respuesta a esto es muy fácil. X es igual a 7. ¿Qué hacemos como dominio máximo? Decimos que el dominio máximo son todos los números reales excepto el número 7. Tenemos un radical de índice par. Entonces, lo que hemos aprendido hasta el momento es que dentro del radical tomamos la expresión que sea, no me interesa cuál es, y la escribimos mayor o igual que 0. Acabamos de ver un ejemplo donde no se escribía esta raya. Era porque la raíz estaba en la parte de abajo de una fracción. Pero ahora no pasa eso. Ahora la raíz está adentro de la fracción. Entonces
sí podemos escribir esta raya. Pero vamos a ver algunas cosillas, como por ejemplo que la X está negativa. Y ustedes saben bien que a mí no me gusta que la X quede negativa. Pero también podemos sacar factor común. Y entonces adentro me va a quedar X más 10. 50 dividido entre 5 da 10. Ah, perdón, no es más, es menos. 5 dividido entre 5 da 1. ¿Por qué coloqué la X primero? Porque saqué el menos a factor común. Recuerden que eso es un procedimiento que habíamos visto. Luego abajo se queda igual, que sería X menos 6. Si se dan cuenta, esto me sirvió para crear ceros del polinomio. Un cero de este sería 10 positivo, siempre con signo contrario. Un cero de este sería 6 positivo, siempre con signo contrario. Ya tenemos los ceros y ya tenemos la cantidad de reglones que va a tener la tabla. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esta tabla debe tener 10 reglones, ¿verdad? 10. 3 reglones. Porque dura mucho y me apresa. Ok. Aquí va menos infinito y aquí va más infinito. Aquí van los ceros, ¿verdad? En el primer renglón escribimos menos 5, en el segundo escribimos x menos 10 y en el tercero x menos 6. Ustedes quedarán. Vamos a ver. El menos 5 no tiene x. Como no tiene x, no tiene 0. Esto es muy importante que siempre lo vean. Aquí sí hay x y recuerden que es menos 10, entonces hay un 0 por aquí. Aquí sí hay x y como aquí hay un menos 6, entonces el 0 va debajo del 6. Pero se acuerdan que x menos 6 está en el denominador. Entonces en el 6 tenemos una restricción. Que además recuerden que aquí dice que puede ser igual. Entonces algunos no son restricción y otros sí son restricción. ¿Cómo sería la respuesta? Bueno, primero vamos a recordar que aquí como no hay x, todo es negativo porque el 5 es negativo. A este lado sería de esta forma y a este lado sería de esta forma. Entonces, la primera columna es negativa, la segunda es positiva y la tercera es negativa. Pero a mí me interesan solo los que son mayores o iguales que 0. Entonces, vamos del 6 abierto en el 6 al 10 cerrado en el 10, porque en el 10 no hay restricción. Ok, atención a este. Tenemos una función que tiene una raíz par. Esta raíz par no está en una fracción, así que entonces yo voy a tomar lo que está dentro de la raíz y lo escribo mayor o igual que 0. Ahora, tenemos un 9 negativo por aquí, entonces x es mayor o igual que 9. Como la x es mayor que el número, estamos hablando de más infinito. Por favor, recuerden que siempre, siempre, siempre el infinito positivo va a la derecha y el negativo va a la izquierda del número. Como es mayor o igual, va cerrado en el 9, pero abierto en el infinito. Sin embargo, pueden observar que aquí sí hay una fracción. De una fracción, lo que más me interesa a mí es lo que está en el denominador. Si ustedes observan, tendríamos que tomar lo que está en el denominador y escribirlo igual a 0. ¿Por qué ahora no escribimos mayor que? Porque no hay raíz par. Entonces escribimos igual a 0. Sin embargo, vean que esto parece una ecuación cuadrática. Alguien si quisiera lo podría resolver usando la calculadora. Es más, yo lo voy a hacer solo para que vean porque realmente no tiene gran mecánica. Escribimos esto otra vez, colocamos el 1 primero, el menos 10 después y como no está el número sin letra, yo escribo 0 y presiono igual.
La calculadora me va a decir que x es igual a 10 y también me va a decir que x es igual a 0. Entonces escribimos por aquí esto. Recuerden, si estuviéramos resolviendo una que no tenga raíz, tendríamos que decir r excepto el 10 y el 0, ¿verdad? Pero ahora tenemos una raíz. A mí solo me interesan estos valores, el 9 y todos los que son mayores que el 9. Sin embargo, por este lado podemos ver que hay dos números que no podemos utilizar. La pregunta correcta es, ¿cuál de estos dos números están adentro de este intervalo azul? Obviamente solo el número 10, ¿verdad? Como el número 10 está dentro de ese intervalo, yo voy a decir que puedo utilizar todos estos números excepto el número 10. Esto literalmente es lo mismo que estábamos haciendo con R. Nada más que no puedo usar todos los números, solo estos de aquí. Pero como aquí adentro está el 10, entonces tengo que decir excepto el 10 porque el 10 sí es restricción. Recuerden que es restricción porque sale de abajo. Atención. Observen. Tenemos una situación muy particular aquí y es muy curiosa. Tenemos una fracción muy grande. En esa fracción hay un denominador. Este denominador en teoría me interesa para escribirlo como x a la 2 menos 2x más 3 igual a 0. Recuerden que no hay raíz, entonces no tengo que escribir mayor que, solamente igual que. Pero si ustedes se vienen a la calculadora para tratar de resolver eso, se van a dar cuenta de algo relativamente curioso. Por ejemplo, si escribimos esto, el resultado que les va a dar es un número complejo. Así se llaman estos números que tienen la i. Entonces, la i es imaginario, pero todo en conjunto es un número complejo. ¿Qué quiere decir? Que nunca se vuelve cero en los números reales, ¿verdad? Como nosotros estamos trabajando en los números reales, entonces esto no me va a generar ningún cero. ¿Está bien? Sin embargo, vean que dentro de esta fracción grande tenemos una fracción pequeña. Y en esa fracción pequeña tenemos 7x en el denominador. Entonces a mí me interesa el 7x y lo voy a escribir igualado a 0. Primero porque no tiene raíz y segundo porque está en el denominador. ¿Sí? Como esto es así, entonces escribimos que x es igual a 0 dividido entre 7 y por lo tanto x es igual a 0. Para lo que estaban diciendo anteriormente, esto es una situación parecida. X es igual a 0 sería para decir que todos los números reales excepto el 0, ¿verdad? Pero no podemos hacer eso porque aquí tenemos raíz cuadrada. Y la raíz par me obliga a tomar lo que está dentro de la raíz y escribirlo mayor o igual que 0. Entonces, x va a ser mayor o igual que el 2 negativo. Mucha atención a esto. La letra es mayor que el 2 negativo. Entonces estamos hablando de más infinito. Recuerden que aquí va cerrado porque esto indica que puede ir cerrado. Aquí va abierto porque el infinito siempre va abierto. Pero ¿qué pasó entonces con esta x que tenemos aquí? Nos preguntamos, ¿el 0 está dentro de este intervalo? Obviamente sí, porque son todos los números que van de menos 2 a más infinito. Son menos 2, menos 1, 0 y el resto del más infinito. Entonces aquí escribimos excepto el 0.